de los chilenos. Le meten la mano al bolsillo a los chilenos y dicen todo está bien y miren lo que ha pasado en los países donde han gobernado. Mira, qué increíble, porque a propósito de él le mete la mano al bolsillo a los chilenos, me acuerdo de nuevo de la colusión, cómo le metieron la mano al bolsillo a los chilenos. Mira, y a la gente que tenía que comprar remedios. A esas 40.000 personas. Sí que le metieron el bolsillo. Sí, por eso estoy tomando yo la palabra. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Es viernes 5 de diciembre de 2025, episodio de 83 de Más 569, el podcast, una producción de Más 569 Medios. Soy su productor, editor y presentador, Jorge Garretón. Les recuerdo que estamos en Spotify y en YouTube cada lunes y viernes temprano. Para seguir desarrollando este medio de prensa opinante en política y economía como medio independiente, en la plataforma que uses, pincha el pulgar dando like hacia arriba o selecciona el símbolo más para agregarlo a tu suscripción. Luego, comenta, suscríbete y comparte para así seguir desarrollando este proyecto mediático. Hoy estamos a menos de 10 días de la vuelta presidencial, segunda vuelta presidencial. Hoy visitamos lo ocurrido en el debate radial organizado por Archi el día miércoles. Vamos con la edición 83 del podcast. Este día miércoles, las radios de Chile asociadas en Archi tuvieron a los candidatos para esta segunda vuelta presidencial. Presente estuvo Janet Jara, la candidata de la centroizquierda, militante del Partido Comunista, y José Antonio Kast, el candidato de la extrema derecha del Partido Republicano, que ahora aglutina a toda la derecha tradicional y la ultraderecha. En este debate se apreció mayor confrontación entre los candidatos. Aquí podemos ver una muestra de cómo hay mayor asertividad de parte de Janet Jara en el debate presidencial, emplazando a José Antonio Kast, cosa que no ocurrió en la primera vuelta. Podemos ver a una Jara empoderada, a una Jara que está muy clara en las ideas, en los conceptos que desea vertir y sabe emplazar a José Antonio Kast, el candidato de la extrema derecha y de la derecha tradicional chilena. Sí, en primer lugar, destacar lo positivo, el cambio de actitud de Janet Jara respecto de fomentar la salida de inmigrantes que quieran salir, porque antes era imposible. Hoy día, después de un par de comentarios o dichos nuestros, ya se ve un movimiento. También celebrar la actitud de que tiene que haber un cambio en Venezuela. Yo creo que tiene que haber un cambio. Le pone apellido democrático. La democracia ya no funcionó, se robaron las elecciones. Sigue ahí el dictador, el narcodictador Maduro. Después, la migración no la usamos como un tema campaña, es un hecho real. Es como el terrorismo que algunos no conocen, porque algunos todavía hablan de violencia rural, no de terrorismo. Y lo que hay en el sur es terrorismo. Después, el problema evidente de este gobierno, la falta de gestión. Que haya una discusión aquí entre una ex ministra y una periodista respecto de una cifra, y es si es el INE, si es... o sea, no le han preguntado ninguna. Yo, de hecho, conocí a Jorge Quiró por el tema de la CACEN, porque trataron de engañar a la opinión pública diciendo que había bajado la pobreza y no la había bajado. Y finalmente, en el tema de los remedios, bueno, miren lo que pasó con el alcalde que promovía las farmacias populares. Ahí está. Gracias. Vamos con el minuto de réplica a esta hora de la candidata Janet Jara. Muchas gracias. A mí lo único que me queda claro de esta parte del debate es que el estándar ético aquí está muy bajo. Y lo digo porque pueden haberlo sancionado o no, pero la verdad es que la colusión que organizó tu asesor económico, José Antonio Kast, perjudicó a miles y miles de chilenos. A la gente que cuando iba a la farmacia le cobraban de más porque las empresas se habían puesto de acuerdo por debajo de la mesa y se la estaban jodiendo, de ahí viene tu asesor. A la gente que cuando compraba pollo en el supermercado y veía que subía y subía de precio, de ahí viene tu asesor. Y fue el ideólogo, no fue alguien accesorio.
Por cierto, también participó de otras colusiones, la de las navieras. ¿Y sabes qué? ¿Cuál es el tema? Que cuando uno quiere presidir Chile, tiene que tener a los chilenos y a las chilenas en el corazón, no a los que se coluden, no a los que se ponen de acuerdo para joderse a las grandes mayorías. Ese va a ser el sello de mi gobierno. Y respecto de tus críticas, la verdad, cuando uno nunca ha sacado adelante algo concreto para mejorar el país, es muy fácil criticar. Otra cosa es hacer. Y ese ha sido mi sello como exministra, exsubsecretaria y líder social. Esa fue la muestra del intercambio entre los candidatos en esta segunda vuelta para gobernar el país, el día domingo 14 de diciembre. Sobre la economía y la búsqueda de crecimiento en políticas macroeconómicas. Ante una pregunta del periodista de Tele13 Radio, Iván Valenzuela, hay que tomar en consideración que este debate fue mediado por periodistas de diversos medios, sea radiales, particularmente radiales, nacionales y regionales. Vamos a escuchar una gama de voces, las cuales serán presentadas aquí en cada cuña que utilicemos para el debate presidencial. Como decía, ante una pregunta del periodista de Tele13 Radio, Iván Valenzuela, Janet Jara habló de propuestas serias para hacerle caso a las indicaciones del Consejo Fiscal Autónomo en relación al gasto público. Aquí se puede ver una visión de Jara, particularmente emplazando a José Antonio Kast, cosa que ya habíamos visto en la primera cita, ya que José Antonio Kast no responde a las preguntas o al tema en debate. Aquí debe haber partido José Antonio Kast, porque habría dicho, vamos a echar a todos, vamos a reducir todo, vamos a desaparecer todo, porque este pésimo gobierno, este nefasto gobierno, pero en realidad no se gobierna con críticas, se gobierna con propuestas. Y yo quiero decirle que las recomendaciones del Consejo Fiscal Autónomo van a ser tomadas en cuenta en mi gobierno, porque entiendo que el déficit fiscal debe reducirse, que es importante confluir a la convergencia de la meta fiscal, porque así Chile crece de verdad. Por lo tanto, hay que reasignar. Eso yo no les voy a bajar los impuestos a los ricos como propone Kast. No voy a disminuir el gasto social como propone Kast, porque quiero que haya más carabineros en las calles, más profesores en las aulas, más iluminación en los parques. Y en tercer lugar, voy a reducir, ¿cierto?, gastos fiscales que hoy día están en programas que están siendo mal evaluados y que ya están siendo levantados hace tiempo. El Consejo Fiscal Autónomo, así como antes la comisión que encabezó el economista Briones sobre exenciones tributarias, han dado grandes recomendaciones al país y yo las pienso tomar porque son transversales. José Antonio Kast. Pero son de gestión, no de criticar al otro, si no nos sirve. José Antonio Kast. Sí, les quedan 98 días a los operadores políticos para que tomen sus cosas y se vayan. ¿Y con eso va a solucionar el presupuesto público? No vamos a echar a ningún funcionario público. Los 6.000 millones de dólares, ¿de dónde los va a sacar? Nosotros no vamos a echar a ningún funcionario público porque son buenos funcionarios públicos. Y la diferencia es que nosotros no le vamos a imponer operadores políticos que abusen del Estado, que firmen convenios y que hagan mal uso de los fondos públicos. Después vamos a priorizar el orden. Si el desorden que reina en este gobierno, que no ha sido capaz de planificar el tema del presupuesto, imagínense que acaban de aprobar el presupuesto y ya dicen que parece que de nuevo gastaron más de lo que tenían. Si la primera regla fiscal es no gastar más de lo que tienes, y ellos han vivido del fiado, han vivido del prestado de los chilenos, le meten la mano al bolsillo a los chilenos y dicen todo está bien y miren lo que ha pasado en los países donde han gobernado. Mira, qué increíble, porque a propósito de él le mete la mano al bolsillo a los chilenos, me acuerdo de nuevo de la colusión, cómo le metieron la mano al bolsillo a los chilenos, mira, y a la gente que tenía que comprar remedios. A esas 40.000 personas. Sí que le metieron el bolsillo. Sí, por eso estoy tomando yo la palabra. Y quiero decir además que cuando tú hablas del gasto fiscal, pones en peligro hoy día 6.000 millones de dólares que no has sabido explicar en todo este tiempo de campaña. ¿Por qué no le cuentas ahora a todos los chilenos, de norte a sur, que te están escuchando, esta oportunidad? ¿De dónde vas a sacar la plata? ¿De la PGU? ¿De la gratuidad? ¿De la salud? Por favor, tiene su tiempo entregado. Responda. José Antonio Kast. Sí, primero... Adelante, primero decirle a los ciudadanos que nosotros vamos a trabajar por sus urgencias. Esos 40.000 chilenos que mueren cada año que no tienen atención de salud van a tener una solución. Janet. No, que responda. Pero déjelo. Lo que pasa es que no es lo que se le preguntó.
Entonces, así no vale. Es que sigue corriendo el tiempo. José Antonio Cast. A esos miles de niños que hoy día son sometidos a la tómbola que ellos crearon y a los que Ya, les limitaron o sea, los no hay patines, respuesta, les vamos a está devolver claro. los patines. Nosotros estamos haciendo propuestas concretas para un gobierno de emergencia, de unidad nacional, fruto de una crisis en la que nos han dejado el actual gobierno. Gracias. Señora, señor, no hay respuesta al candidato Kast. Así que vea usted después qué le van a rebajar, Gracias. qué gasto social le van a rebajar. Se pudo apreciar una mayor asertividad de Janet Jara al emplazar a las faltas de respuestas y evasivas en las preguntas sobre temas en el debate. En este punto de la economía, Kast no entregó líneas algunas sobre cómo recortará los 6.000 millones de dólares del presupuesto público en 18 meses. Siguiendo con el tema de la economía y el asesor económico de José Antonio Kast, el controvertido Jorge Quirós, en una parte del debate, la periodista Octavia Rivas, de Radio Universo, le pregunta a José Antonio Kast sobre su asesor económico, sobre Quirós, en particular porque Quirós tiene un pasado controvertido, ligado al negociado trucho y fraudulento. Quiero preguntarle por su principal asesor económico, Jorge Quirós. Sí, está aquí presente, me siento muy orgulloso y gracias, Jorge, por acompañarnos. Gran presentación ayer en Libertad y Desarrollo. Te felicito, y a Tomás Bunge, que estuvo en CNN también. Tenemos el mejor equipo económico Candidato, para sacar adelante respóndame Chile. la pregunta. Sí. Usted sabe que él defendió el modelo de colusión de las farmacias, participó en la creación de otro modelo sancionado como colusión, en el caso de los pollos. Hay correos que así lo señalan. Fue condenado por conducir en estado de ebriedad, después incluso de haberse negado a hacerse la alcoholemia, y además estuvo procesado en el caso Mobgate, siendo absuelto en el 2016. Con todos esos antecedentes, ¿lo nombraría ministro? Usted acaba de dar todas las respuestas. Fue sancionado, cumplió, nunca fue condenado por lo que usted menciona. Entonces también Dije justamente, procesado y posteriormente absuelto. Pero es que Le doy en las todo el otras, antecedente. es que yo creo que en las otras Sí. afirmaciones que usted ¿Colusión? hizo, hay errores. ¿Me ¿Cuál puede es? decir cuál es la sanción que recibió? Ninguna, pero Gracias. él es la persona indicada Gracias. en correos electrónicos Gracias. como creador del Gracias. modelo. Muchas gracias. Aclaramos el punto. Ninguna. Muy bien. Bueno, ¿no le merece reproche ético? ¿Le merece algún reproche ético? Es importante. Como están aplaudiendo, fije Sí. un estándar. Está ¿Le bien. merece algún ¿Usted lo ve reproche ahí? ético? ¿Usted lo ve ahí? Sí, por supuesto que Tiene no todo mi está de mi respaldo. espalda. Tiene Perfecto, todo mi gracias. respaldo. Gracias. Muchas gracias, candidato. Gracias. Veamos quién es este controvertido personaje. La idea base de recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses, sin decir dónde, del gasto fiscal, es de Jorge Quirós. Tal como informamos tiempo atrás en este podcast, en entrevista con El Mercurio, Quirós dijo que eso es parte de un proyecto más ambicioso, que es recortar del gasto fiscal en 4 años a 21.000 millones de dólares. Quirós, aparte de ser la mano derecha de las propuestas económicas de Kast, Quirós sale por todos lados en temas de negocios truchos y fraudulentos. Es el arquitecto de la colusión de los pollos, que costó a los ciudadanos entre 800 y 1.000 millones de dólares. Luego está la colusión de las farmacias, que nos terminó costando entre 300 millones de dólares o un poco más. Quirós es un operador de lo más oscuro en el mundo de los negocios, pero salió otro tema a la palestra, donde Quirós también es partícipe, en el acuerdo Codelco-SQM. Tal como se informó en el episodio 82 del podcast en voz del presidente de Codelco, Máximo Pacheco, Jorge Quirós trabaja para Francisco Javier Errázuriz, el hijo de Fra, el ex senador y precandidato a la presidencia. Quirós trabajó en nombre de la familia Errázuriz para echar abajo el acuerdo Codelco-SQM. La razón es que los Errázuriz tienen pertenencias en el Salar de Atacama, según informó Pacheco. Errázuriz quería que Codelco les comprara por 5.000 millones de dólares o los hiciera socio del acuerdo. Codelco les dijo que no, porque no saben nada de litio y en el mundo son muy pocas las empresas que saben de litio. SQM es una de ellas. Los Errázuriz quieren explotar litio o ser comprados. Jorge Quirós, en el caso de llegar a la presidencia, de seguro que buscará desde el Ejecutivo torpedear el tratado o el acuerdo Codelco-SQM.
Otra perla para la vida empresarial de Quirós, desde el Ejecutivo también puede frenar, entre otras cosas, la también recientemente aprobada Ley de Pesca, porque Quirós asesoró en la negociación de la Ley de Pesca actual a las 7 familias que se hicieron del mar de Chile, gracias a la corrupta Ley Longueira hoy derogada. Quien está detrás de las 7 familias de la pesca chilena obviamente es Quirós. Entonces, como operador de las grandes empresas, Quirós buscaría desde el Ejecutivo, con José Antonio Kast en la presidencia, entregarle a sus empresarios amigos el litio, el cobre y también el mar de Chile. Pero volviendo al debate presidencial entre Janet Jara y José Antonio Kast, los impuestos también fue tema de debate. Tras una pregunta de Juan Manuel Astorga de Radio Infinita, nuevamente aquí se pudo escuchar el emplazamiento de Jara a Kast. Pero Astorga preguntó sobre el tema de la invariabilidad tributaria propuesta en su momento por Johannes Kaiser. Es decir, el Estado se compromete a mantener una tasa impositiva sin variación en el tiempo a ciertas empresas o sectores de la economía para atraer más inversión. Janet Jara respondió a Juan Manuel Astorga que ella no respaldaría tal idea. Por ningún motivo. Lo que hace Kaiser es defender a los que más ganan en este país. Aquí la propuesta de Kast, que es bajarle el impuesto a las grandes empresas, beneficia al 3% de la empresa del país. Y a las pymes, a los emprendedores, a los que todos sabemos que son héroes y heroínas, a los trabajadores que les descuentan de su sueldo y a los pensionados, 0 rebaja de impuestos. La rebaja que aquí se está proponiendo es para el 3% de la empresa más rica del país. Y quiero decir que además está proponiendo reintegrar el sistema tributario. O sea, esto no solamente se va a reducir vía recaudación, sino que además vía modelo tributario. Vamos a tener un retroceso en la discusión de más de 15 años en materia tributaria. Reintegrar en el sentido de lo que usted dice para que no se paguen impuestos por las utilidades reinvertidas. Así es. Ya. Y además reducirle el impuesto a las ventas de acciones. Por lo tanto, no es partidaria de una invariabilidad tributaria. No, por ningún motivo, pero el punto no está puesto ahí. Disculpa, pero el punto de la pregunta lo hago yo, candidata. Candidato, bueno, usted está bien. Sí, lo tomo, sí. Sí, candidato. Sí, nosotros venimos con distintos planteamientos. Uno es una rebaja de impuestos, como usted dice, el impuesto a la renta, pero otra también para generar más empleo. Tomar en cuenta que todo lo que estamos haciendo es para generar más y mejor empleo. Y si usted tiene mayor contratación de gente formal, va a tener también posibilidad de reembolsar vía crédito al impuesto a la renta, por lo tanto del 23 usted podría llegar a pagar el 20. ¿Pero es partidario de la invariabilidad tributaria? Por supuesto, pero sí, las mejores inversiones en Chile se desarrollaron a partir de lo que es el decreto ley 600, que no se puede aplicar ahora de nuevo, pero se puede modernizar. Imagínese esas personas que quieren trabajar ahí en la higuera. Ya. Y que los faeneros dicen, yo quiero trabajo, 5.000 puestos de trabajo. Bueno, algunos a lo mejor creen más en la cesantía que en el trabajo. Yo creo en el trabajo. Gracias, candidato. Centinela, todos esos proyectos de inversión Gracias, candidata. Franco Parisi proponía además, entre otras cosas, reducir el IVA a la canasta básica, también reducir el impuesto específico a los combustibles. ¿Esas ideas también las recoge el candidato Parisi? No las recojo porque no da la billetera fiscal. Por eso cuando uno quiere rebajar gastos, rebajar ingresos, como propone Kast, cambiar el sistema tributario, lo que está haciendo es un shock que va a impactar negativamente en la economía. Ya. Por tanto, no voy a recoger propuestas que no da la billetera. A mí me gustaría, no me gusta el IVA, porque al final el kilo de arroz vale igual para el que más gana que para el que menos gana. Candidato, es un impuesto regresivo, pero ¿cómo hacemos si no tenemos más ingresos? Candidato Kast. Por eso es bueno que los grandes paguen, en vez de que se les reste. El subsidio a la tasa de interés para los créditos hipotecarios ha resultado ser bastante exitoso, al lograr destrabar además un rubro inmobiliario que estaba bastante frenado, congelado. ¿Usted mantendría esta política pública del presidente Gabriel Boric? ¿Qué valoración tiene respecto a esa política del presidente Boric? Sí, nosotros, algunas de las cosas que podríamos valorar podría ir por ese camino. Pero la pregunta es... ¿Pero la valora? Porque él podría, lo pone incondicional. Es que, claro, porque esto podría haberse cambiado con ciertas regulaciones de superficie, de cómo usar el suelo urbano. Podría, o sea, sí o no, de nuevo no hay definición. No hay definición. Candidato. Gracias.
Cuando usted solo se enfoca en un punto y olvida el resto de las cosas, está perdiendo oportunidades. ¿Pero usted mantendría esa política? Mantenemos lo bueno y vamos a mejorar lo que haya que mejorar para que el precio de la vivienda baje. Ya, pero esta política particular, usted, si fuera presidente, ¿la mantendría? Si es compatible con la baja que nosotros queremos realizar de todo el valor de las viviendas y el incentivo de la construcción, obviamente vamos a mantener las cosas que se puedan mantener de un gobierno desastroso. Gracias, o sea, candidato. ¿sí o no? De nuevo, nada. Sobre la economía y propuestas tributarias, los candidatos expresaron sus ideas. Janet Jara y José Antonio Kast se refirieron a los impuestos. Por lo menos Jara habló sobre este tema. Lo más peligroso de alguien que se quiere presentar a la presidencia es que no tenga definiciones claras frente a la ciudadanía. Todas sus opiniones son ataques al otro. Todas sus opiniones son lo voy a ver, lo voy a pensar, o no dice cómo va a ser los cambios. Yo en materia tributaria quiero ser clara con el sector económico chileno. Yo no le voy a rebajar el impuesto a los que más ganan. Eso produce y profundiza la inequidad en nuestro país. Y creo que la desigualdad, combatida con políticas sociales públicas que llevan mucho tiempo, son una base para disminuir esa desigualdad. No quiero que se siga teniendo al revés un retroceso, ¿cierto?, en los avances en derecho. Por eso en mi gobierno lo que vamos a hacer es sanear la economía, sanear todo el sistema tributario que lleva muchos cambios encima y fortalecer la inversión pública con un crecimiento que le llegue a la mesa de todos los chilenos y chilenas. No me da lo mismo que le llegue solo a algunos. Por eso no trabajo para los coludidos, trabajo para ustedes, para los que nos están escuchando en cada ciudad del país, para los que saben lo que es pagar el TAG, para los que saben lo que son los abusos en UF, para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata. Y gracias también por respetar el tiempo. Sí. Muy bien, lo mismo, candidato José Antonio Kast, 1 minuto exacto. No hay nada peor para la ciudadanía que un gobierno ineficiente, incapaz, un gobierno que abusa del rol para beneficiar a los más cercanos, a los apitutados, a los operadores políticos, aquellos mismos que dijeron que no iban a haber apitutados, operadores políticos, que nadie iba a ganar más que el presidente, ahí están, abusando del poder, aprovechándose de los más pobres, generando más desempleo, un dato real, generando más inseguridad. Chile hoy día es un país más violento, generando más pobreza. Hoy día Chile es más pobre de cuando lo recibieron. Cuando empeora la atención de salud, cuando los jóvenes no tienen esperanza de poder salir adelante, cuando dictan una ley, por ejemplo la ley del espectro autista, y dicen que tiene que haber inclusión, bueno, se le entrega la subvención de PIE a los liceos bicentenarios para que lo revisen los asesores de la candidata, porque no lo hacen. Entonces, cuando uno habla de que quiere mejorar las cosas, tiene que demostrarlo con hechos. Y los hechos aquí es que Chile es más violento, más inseguro, con más desempleo, con peor atención de salud y con peor atención de educación. Sobre este tema, Kast respondió cualquier cosa, siempre tirando la pelota para el córner o emplazando al gobierno y no debatiendo con Jara o las propuestas de la candidata de centroizquierda. Esa fue una pincelada del debate radial de Archie. Tal como se manifestó desde el inicio, se escuchó una Janet Jara asertiva emplazando al candidato republicano. Por su lado, José Antonio Kast eludiendo responder sobre los temas en debate. Como dijo Jara varias veces, eludiendo quizás, puede ser que sí, que no. Esas cereras evasivas de José Antonio Kast. Evasivas quizás de un candidato que no desea mostrar el fondo de su candidatura y que sabe que tiene la primera opción de ganar y que también sabe que si toca los temas de fondo, alerta a un electorado, lo cual surgirían dudas que lo lleven a una posible derrota en la campaña presidencial. Cosa que sí ya ocurrió una vez en la campaña de la segunda vuelta contra el actual presidente Gabriel Boric. Sigue la campaña y queda a lo menos un debate más, el de Anatel y la televisión. Ponemos fin al episodio 83 del podcast. Soy Jorge Garretón, desde la plataforma que uses. Da like, comenta, suscríbete y comparte para así continuar creciendo como medio de prensa alternativo opinante en política y economía. Estamos en todas las redes sociales como Más 569 Podcast. En TikTok estamos con cápsulas de 3 minutos con notas relevantes de la política
y economía del país. Visita como podcast Más 569. Además, redistribuye en los shorts de YouTube. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos este día lunes. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com. Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.